Y para entrar ya de lleno en nuestra enseñanza de esta noche, hoy vamos a comenzar ya a estudiar el capítulo 11 de Mateo. Por fin pudimos concluir el capítulo 10, ya teníamos un buen tiempecillo ahí estacionados en el capítulo 10 de Mateo, y hoy comenzamos ya, gracias a Dios, el capítulo 11. Cuando comenzamos este estudio acerca del Evangelio de Mateo, dentro de las primeras enseñanzas o los primeros temas que estuvimos viendo es cómo estaba estructurado el libro, el Evangelio de Mateo. Y les decía que está estructurado más o menos de esta forma. Tiene un inicio o una introducción, tiene un final, que es los últimos dos capítulos, si no mal recuerdo. Los primeros dos son el inicio, o la introducción, y los últimos dos serían entonces el final. Pero en medio de este inicio y final encontramos 5 bloques. Mateo organizó o estructuró el Evangelio que escribió en 5 bloques. Cada bloque está compuesto por una narrativa, nos narra el Señor Jesús fue, vino, entró, llegó, estuvo, sanó, es decir, nos cuenta qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Después de esa narrativa viene una, una enseñanza o un discurso del Señor Jesucristo, y después de que el Señor Jesús termina de dar esa enseñanza o instrucciones o algunas, pues sí, discursos que hace, viene lo que se conoce como un puente, es decir, lo que nos indica que ese es el final de ese bloque y que lo que va a continuación es el comienzo de un nuevo bloque. Entonces, esto que vamos a comenzar el día de hoy ya sería el bloque número 3. Son 5 los bloques en los que está dividido el Evangelio de Mateo, y hoy comenzaríamos el bloque número 3. El puente, les decía, que vamos a encontrar a lo largo del Evangelio de Mateo una frase muy similar a esta que les voy a leer. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Esa expresión, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, cuando Jesús terminó de dar estas parábolas, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, más o menos es la frase que utiliza Mateo para cambiar al siguiente bloque. Entonces aquí en el capítulo 11, en el verso 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, nos está diciendo que ahí acaba de concluir el bloque número 2, y estaríamos comenzando ya el bloque número 3 con una narrativa. Recordemos que, insisto, el bloque es narrativa, discurso y puente. Narrativa, discurso y puente. En este caso vamos a comenzar, mejor dicho, con la narrativa número 3, y vamos a leer vamos a leer ahorita hasta el verso 6, y vamos a ir considerando ya los pasajes. La enseñanza de esta noche, si pudieron ver ahí en la invitación, se llama La duda de Juan el Bautista. Entonces vamos a leer, ¿sí? Mateo capítulo 11 a partir del verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, está hablando de Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís, y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué le puse, o por qué lleva como título La duda de Juan? Es bien interesante, es muy, muy interesante que Juan el Bautista haya mandado a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es un poco complicado, un poco difícil pensar que Juan tuviera dudas acerca de que realmente el Señor Jesucristo fuera el Mesías esperado, el Mesías prometido. No checa, digámoslo así, esta duda que tiene Juan en este momento con lo que él en algún momento expresa en algún otro lugar, bajo otras circunstancias. Juan mismo habla acerca del Señor Jesús, él demuestra que está seguro que él es el Mesías. Ahorita vamos a ver esos pasajes donde claramente Juan el Bautista dice, él es el Hijo de Dios, él es el Cordero de Dios. Y ahora está diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan en algún momento, Juan el Bautista, tuvo la seguridad de aquel con quien se había encontrado era el Hijo de Dios, y ahora está diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué fue lo que produjo esas circunstancias? La Biblia no lo dice claramente, sin embargo, podemos deducir un poquito por lo que está pasando
por el lugar en el que está Juan, por lo que dice aquí en este verso tan pequeño, es decir, en esa expresión tan pequeña que narra aquí Mateo, nos deja ver muchas cosas. Primeramente dice que el Señor Jesús se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, el Señor Jesucristo está implícito que andaba libre, es decir, él podía salir, entrar, ir, venir a otra ciudad. Y en el verso 2 dice, al oír Juan en la cárcel, o sea, Juan no estaba libre como el Señor Jesús, Juan estaba en la cárcel y van y le cuentan, oye, el Señor Jesús anda predicando acá, va a predicar allá, está enseñando en esta sinagoga, está enseñando en la otra. ¿Y Juan dónde está? En la cárcel. Dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, es decir, lo que él andaba haciendo, no solamente lo que estaba predicando, sino aún suponemos que le contaban, sanó a un cojo, limpió a un leproso, liberó a un endemoniado, levantó a un paralítico. ¿Y Juan dónde está? En la cárcel. Juan está ahí recluido en un lugar, no para nada cómodo. Las cárceles, si ahora no son cómodas, en aquel lugar menos, eran lugares muy feos, fríos, oscuros, muchas veces húmedos. Y Juan estaba padeciendo esa situación. Juan estaba ahí y entonces dice, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vamos a ver, acompáñenme por favor sin que pierdan su lugar aquí en Mateo. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Y vamos al capítulo 1. Vamos a ver la seguridad que tenía Juan el Bautista acerca de quién era el Señor Jesús e incluso la seguridad de quién era Él. Esto de esa seguridad que tenía Él o quién era Él, no lo digo en un sentido humanista de que Él sabía quién era y que estaba empoderado y que no en ese sentido, sino que Él sabía que era un siervo de Dios, que Él estaba cumpliendo un propósito, que Él solamente era alguien que estaba preparando el camino para el realmente grande. Él mismo dice, viene tras de mí uno del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él sabía cuál era su postura en un sentido de humildad, pero también sabía la misión que Dios le había dado. Vamos a ver lo que dice aquí en Juan capítulo 1 y vamos a ver lo que dice a partir del verso 19, perdón, Juan 1:19. Dice, este es el testimonio de Juan, hablando de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Vean la respuesta de Juan, es impresionante la respuesta de Juan el Bautista. Verso 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como un pequeño paréntesis, cuando aquí Juan en el verso 21 le preguntan, ¿eres Elías? Y él dice, no soy. Curiosamente, hay una profecía en Malaquías donde dice que Elías vendría y restauraría todas las cosas. Y el Señor Jesús, lo vamos a ver ahorita aquí en algunos de los pasajes, él dice, hablando de Juan el Bautista, dice, y si quieren recibirlo, él es el Elías que habría de venir. Entonces, el Señor Jesús relaciona la profecía que está en Malaquías con la presencia de Juan el Bautista y dice, él es el Elías. Esa profecía que se menciona allá estaba hablando de Juan el Bautista. Y cuando aquí le preguntan, ¿eres tú Elías? Él dice, no, no soy. No es que haya una contradicción, no es que esté ahí habiendo una controversia entre el Señor Jesús, la profecía y lo que dice Juan, sino más bien lo que está queriendo decirles Juan es, bueno, no era literal que iba a venir Elías, iba a venir alguien con esa encomienda muy similar a la de Elías, con el poder que se manifestaba en Elías, es decir, el poder del Espíritu Santo, pero lo está diciendo de una manera, es decir, la profecía es algo simbólico. Recordemos que cuando estuvimos viendo el curso de cómo interpretar las profecías, teníamos que entender justamente qué eran esos y que dentro de la profecía había, se me fue la palabra, ilustraciones,
símbolos, es decir, no todo es literal. Entonces, cuando habla de que iba a venir Elías, no es que Elías iba a resucitar de los muertos para regresar, sino que alguien con características muy similares a las de Elías iba a venir a preparar el camino del Señor. Entonces, solamente es un pequeño paréntesis. Pero Juan el Bautista dice, no, yo soy solo una voz que clama en el desierto, que prepara en el camino al Señor. Entonces nos deja ver la humildad que tenía Juan el Bautista, pero él sabía que él tenía una encomienda de preparar el camino al Señor, ¿sí? Entonces él tenía una seguridad en cuanto a su misión. Después, más adelante, aquí mismo en Juan capítulo 1, pero ahora vamos a ver lo que dice el verso, a partir del verso 29, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, perdón, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabía Juan quién era el Señor Jesús? Sí. Es decir, él no dudó cuando dice, he ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dudó, dijo, será, no será, a ver, espérenme, déjenme, le pregunto. Él estaba seguro, él sabía quién era. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verso 35, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan sabía quién era el Señor Jesús, sí. Aquí no muestra ni tantita duda, dice él. Es más, el que a mí me envió a predicar, el que a mí me envió a bautizar en agua, me dijo, cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre alguien y permanece sobre él, ese es el enviado, ese es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y al final, en el verso 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos en Juan el Bautista una seguridad. Él había visto al Espíritu Santo descender, él había oído una instrucción de parte de Dios. Cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre alguien, Él es. Entonces él está seguro, él sabe, él conoce la grandeza del hombre a quien él está, de quien está hablando. Pero en Mateo dice, les manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Aquí en el verso 35 de Juan 1, dice que estaba Juan y dos de sus discípulos. Suponemos que eran los más cercanos a Juan el Bautista. Quizá, eso no lo puedo asegurar, pero quizá estos dos mismos discípulos son los que envía cuando está en la cárcel a preguntarle al Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Después de que Juan el Bautista había tenido esta revelación de parte de Dios, de que él sabía quién era el Mesías, de que él había visto la señal, el cumplimiento de quién apuntaba o qué es a quién apuntaban esas señales, es decir, al Señor Jesucristo. Entonces hay un momento en el que él duda. Aquí es donde quiero pues solamente imaginarme un poquito qué es lo que está sucediendo. Hay algunos datos que sí que están aquí en la Biblia, pero vamos a imaginarnos esta situación. Juan el Bautista es una de las pocas personas de las que se profetiza su nacimiento o al menos su vida, su ministerio. Eh, Otros de algunos personajes bíblicos de los que se profetiza su nacimiento, de los que se profetiza su vida, un poco de lo que van a hacer, por ejemplo, fue Josías, uno de los reyes de Judá. Se profetiza que vendría un rey que se llamaría Josías y que iba a destruir los altares donde ofrecían incienso a ídolos y a otros dioses. Y tiempo después nace un niño, obviamente, que se llama Josías, crece, se convierte en rey de Judá y rompe, destruye esos altares. Otro de los personajes bíblicos de los que se profetiza con mucha anticipación también su nacimiento es Ciro, el rey persa, y de él se habla que él daría la orden de que se reconstruyera el templo en Jerusalén.
se profetiza en Isaías y tiempo después se cumple esa profecía, viene este rey llamado Ciro, un rey persa, y justamente él da la orden de que se reconstruya el templo. Hay un historiador judío, no recuerdo si es Flavio Josefo, que él cuenta dentro de la historia que él llega a compilar. Él dice, no sabemos qué tan veraz sea esta información, pero él dice que Ciro leyó esa profecía que hablaba de él con su nombre, porque no es de que vendría un rey y dijo, Ciro, mi siervo, el pastor, Dios lo compara con un pastor a Ciro y dice que él va a dar la orden de que se reconstruya. Entonces cuenta este historiador judío que se impresiona tanto por la precisión de la profecía que se había dado, que entonces él decide buscar los medios y las formas para poder cumplir lo que estaba escrito de él. Entonces, imagínense, ¿no? Y Juan el Bautista es uno de estos pocos hombres de los que también se profetiza con mucho tiempo de anticipación su nacimiento, su vida, su ministerio, al menos 400 años antes de Juan el Bautista, o una profecía acerca de él está en Malaquías. Malaquías es el último libro que se escribió en nuestro canon bíblico, es decir, hay otros libros como los de Macabeos y que en un momento, ya en algún momento comentamos de ellos, pero Malaquías, conforme a las Biblias que nosotros tenemos, es el último libro y se escribió 400 años antes, más o menos, de que estuviera Juan el Bautista. Entonces, imagínense, 400 años antes se profetiza acerca de él, se dice que iba a estar un siervo que iba a preparar el camino, que iba a anunciar la llegada del Mesías, y es justamente Juan el Bautista. El mismo Señor Jesús hace alusión a esa profecía ahí en Mateo, en lo que estamos considerando. Entonces, Juan, en un sentido, y vuelvo a decir, no quiero que se malinterprete como que yo estoy exaltando a Juan, pero Juan era un gran hombre, un hombre que Dios iba a utilizar de una manera muy importante, de quien el mismo Señor Jesucristo pregunta, y también lo vamos a ver, dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y le dice, sí, bueno, es más que profeta. El Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice que es más que un profeta. Después dice, pero cualquiera que es hijo del reino es mayor que él. También vamos a ir desmenuzando poco a poco eso, pero el mismo Señor Jesús reconoce la gran labor que tenía Juan el Bautista, la labor que Dios le había dado. Entonces, no era un personaje secundario, si me permiten esta expresión, dentro de esta historia, y resulta que al conocer, muy posiblemente Juan conocía las profecías que se habían dado de él, sabía que se estaban cumpliendo, que él era el cumplimiento de esas profecías, que él estaba preparando el camino para la manifestación del Señor. En algún momento sus discípulos le dicen, oye, aquel con el que estabas el otro día, ahora está bautizando en tal lugar. Estaban hablando del Señor Jesucristo, le dicen, ellos lo mencionan como aquel, ¿no? Es decir, el hombre con el que estabas, refiriéndose al Señor Jesús, y le dicen, está bautizando, y Juan el Bautista les dice, entre otras palabras, les dice, es necesario que él crezca y yo mengüe, que su ministerio del Señor Jesús vaya en aumento y el de Juan el Bautista vaya desapareciendo. Sin embargo, creo que Juan no sabía de qué manera iba a concluir su ministerio, no sabía en qué momento iba a él dejar de ser esa figura que estuviera preparando la aparición del Señor Jesucristo. Quizá él pensó que pues se iba a ir a retirar por ahí al desierto, a las montañas, y que iba a morir de viejito, pero resulta que es encarcelado, y obviamente es encarcelado de una manera injusta, pues él lo que le dice a Herodes es que no le es lícito tener a la mujer de su hermano. Entonces este hombre lo manda a encarcelar para que Juan no le esté diciendo que no está bien que se haya metido con su cuñada, con la que era mujer de su hermano. Entonces lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, conociendo, yo supongo que él conocía lo que se hablaba de él en las escrituras, sabiendo la encomienda tan grande que tenía, y después escuchando que el Señor Jesús está libre, predicando, haciendo milagros, y él está encerrado. Entonces yo creo que en ese momento entra esa duda en el corazón de Juan, donde dice, ¿realmente será él el Mesías? ¿Por qué es que yo estoy aquí encarcelado, padeciendo, tal vez con hambre, con sed, con frío, y él está libre? Quizá Juan pensó en ese momento, esto es lo que me merezco, esto me merezco por haber guardado mi vida. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, lo narra Lucas, en Lucas capítulo 1, dice la profecía, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fue un hombre que se consagró a Dios,
para que a los 32 o 33 años, más o menos alrededor de esa edad, él sea encarcelado y decapitado por capricho de una mujer autoritaria en medio de una fiesta y es decapitado Juan el Bautista. Entonces, antes, obviamente, de que él muera, él se cuestiona, ¿será él el Mesías? ¿Será él a quien debemos esperar? ¿Y por qué estoy yo aquí? ¿Por qué si él es el Mesías? ¿Por qué si él sabe también quién soy yo? ¿Por qué si el mismo Señor Jesús conocía a Juan? Porque el Señor Jesús va para que Juan lo bautice. Juan se niega, le dice, oye, yo necesito ser bautizado por ti y tú quieres que yo te bautice. Y el Señor Jesús le dice, déjalo así ahora, es conveniente que cumplamos la justicia. Y entonces Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. Entonces ya se conocían, habían tenido alguna interacción, sabían quién era, y aún así a Juan le parece quizá que el Señor lo olvidó, lo dejó ahí en la cárcel y él está ahora cumpliendo su ministerio y Juan está padeciendo. Muy posiblemente esa sea la duda que había, insisto, no lo aseguro porque la Biblia no nos da muchos detalles por qué Juan se sentía así, pero sí nos deja ver, uno, que él estaba en la cárcel y que el Señor Jesús andaba predicando el Evangelio. Y esto lo comparamos con nuestra vida o la forma en que nosotros podemos tomar una aplicación práctica para nosotros, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así como Juan el Bautista. ¿De verdad, Señor, estás conmigo? ¿De verdad tú eres Dios? ¿De verdad tú me estás cuidando? ¿En verdad tú eres el Dios en quien debo confiar? Porque nos parece que las circunstancias que están a nuestro alrededor han sobrepasado nuestra fuerza, han sobrepasado nuestra esperanza, han sobrepasado nuestro ánimo y parece que Dios está por ahí predicando, que Dios está por allá haciendo milagros y que nosotros estamos metidos en un hoyo, olvidados, abandonados. Y más cuando en algún momento hemos buscado consagrar nuestra vida a Dios, hemos buscado servirle, hemos buscado ser alguien útil dentro de su reino y después pasan este tipo de cosas. Decimos, Señor, ¿en verdad eres tú mi Dios? ¿En verdad eres tú a quien estoy sirviendo? Porque pensamos que por servir al Señor, por conocerlo, por acercarnos a Él, es como si hubiésemos comprado un seguro anti todo, ¿no? Es decir, nada nos va a pasar, yo conozco a Dios y Él me tiene ahora en una burbuja en lo que nada me va a suceder, no van a haber enfermedades, problemas, no se me va a echar a perder el auto, nunca voy a tener un problema con mi esposa o con mi esposo, según sea el caso, o con mis hijos o con algún familiar. Entonces pensamos que el acercarnos al Señor, que el servirle, es como que nosotros estamos obligando a Dios a que haga algo por nosotros, que nos cuide y que nos proteja, que nos rodee, digamos, de alguna forma en la que nada nos suceda. Pero las cosas no son así. En Hebreos, una carta que hemos estado estudiando con unos hermanos, vemos cómo el escritor de los Hebreos dice, bueno, Abraham por la fe hizo esto y Moisés por la fe hizo lo otro y Josué, y menciona a varios de los hombres del Antiguo Testamento, pero después dice, muchos de ellos fueron muertos, aserrados, apedreados, fueron asesinados a filo de espada. Entonces nos dice, bueno, sí, ellos aplicaron la fe, pero padecieron, tuvieron padecimientos. Muchos de ellos sufrieron porque justamente los hermanos de los hermanos a los que va dirigida esa carta a los hebreos estaban padeciendo, había persecución, los habían despojado. Entonces posiblemente ellos habían caído en una situación muy similar a la de Juan el Bautista. Es decir, realmente estamos creyendo en el verdadero Dios, realmente estamos nosotros acercándonos al Dios verdadero. Quizá también era la duda que tenían ellos, así como en su momento Juan el Bautista, y es por eso que también los hebreos en algún momento vieron debilitada su fe y tal vez pensaron en volver al judaísmo, volver a sus antiguas prácticas, pero esto no es algo nuevo ni en los hermanos hebreos, es decir, a los que va dirigida esa carta, ni en Juan el Bautista, ni en nosotros. Muchas veces pensamos las cosas, cuando nosotros nos acercamos a Dios, parece que las cosas lejos de acomodarse, se desacomodan más. Lejos de que estén mejor, parece que van peor. Y entonces eso nos lleva a desanimarnos y a buscar refugio en nuestras antiguas prácticas o en nuestras antiguas creencias. Y eso fue lo que hizo también el pueblo de Israel en algún momento cuando ellos dicen, oigan, nosotros cuando sacrificábamos, le hacíamos ofrendas a la reina del cielo, nos iba bien, teníamos prosperidad, las cosas marchaban muy bien, pero ahora que nos hemos acercado a Jehová, las cosas van muy mal.
Entonces ellos dicen, vamos a volver a sacrificar a la reina del cielo para que nos vaya bien. Era una diosa que no tenemos muchos detalles en cuanto a quién es esa reina del cielo, pero vemos cómo en medio de las aflicciones ellos también dudaron de Dios y dijeron, no, 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 cuando estábamos nosotros adorando a este otro Dios o a esta diosa, nos iba bien, pero es parte de lo que el mismo mundo, de lo que los planes del diablo determinan o intentan hacer en nuestra vida justamente para desanimarnos, como quizá pasó en el corazón de Juan el Bautista, es decir, ¿de qué sirvió? Como en algún momento el salmista, ¿no? Asaf, si no mal recuerdo, en el Salmo 72, 74, por ahí así, dice, en vano he limpiado mis manos, en vano me he cuidado, porque yo que me acerco a Dios tengo problemas y yo que le sirvo estoy en dificultades, estoy parafraseando, ¿no? Pero dice, y los impíos veo que están llenos de dinero, de riquezas, dice, se les saltan los ojos de gordura, es decir, ellos están, y dice, parece que nada les preocupa, se acuestan y se despiertan y todo va muy bien. Pero después él dice, hasta que entré en el templo de Jehová y entendí el final de ellos. Es decir, hay un final muy diferente para aquellos que no siguen a Dios y aquellos que deciden morir a sí mismos, aquellos que deciden sacrificar la propia vida para dedicársela a Dios, sabiendo que va a haber complicaciones. Justamente estudiando Mateo, recordamos que el Señor Jesús les dice, un poquito antes de esto que estamos leyendo ahora, les dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Está dispuesto a sacrificar tu vida. Tienes que darlo todo, todo, todo. El Señor Jesús lo dio todo. Nosotros debemos seguir en ese mismo pensamiento. Eso no quiere decir que no vengan desánimos como lo hubo en Juan el Bautista. Insisto, el Señor Jesús dice que Él ha sido de entre los profetas. Dice, Él es más que un profeta. Y hubo desánimo. Imagínense qué nos esperamos nosotros que no tenemos esa comunión que tuvo en algún momento Juan el Bautista con el Señor, pues él lo conoció en persona, habló con él, no sabemos cuánto hayan interactuado, pero ahí estuvo Juan el Bautista, lo pudo tocar, lo bautizó, vio al Espíritu descender sobre él y nosotros no hemos tenido esa bendición de poder tocar al Señor Jesús o ver al Espíritu Santo descender sobre él. Entonces es mucho más probable que nosotros nos desanimemos, que haya dudas en nuestro corazón, pero nosotros debemos seguir confiando en el Señor, debemos seguir confiando en lo que dice la palabra. Quizá qué fue lo que pasó con Juan el Bautista, que él en algún momento se dejó llevar por lo que estaba sintiendo y no por lo que sabía. Él sabía quién era el Cordero de Dios, él sabía cuál era el plan de Dios para él, pero en ese momento se movió más por los sentimientos, por si yo estoy aquí metido, me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, y se le olvidó lo que él sabía, que él había tenido ese contacto con el Hijo de Dios y que él no lo iba a abandonar a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. El Señor Jesús no iba a abandonar a Juan el Bautista. Entonces, a nosotros nos pasan cosas similares, se nos olvida lo que sabemos, no debemos, esto ya lo he dicho antes, no debemos movernos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos, porque mis sentimientos, al menos los míos, y yo creo que casi los de cualquier ser humano, son muy volátiles. Hoy estamos arriba, mañana abajo, pasado más o menos, luego otra vez abajo y luego más abajo. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que sentimos, nos va a costar mucho trabajo salir adelante. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos son engañosos, porque a veces decimos, es que siento que Dios no me oye, pero Él te oye. La Biblia dice que Dios escucha las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Orar, pero no siento, pues sigue orando, no importa que sientas o no sientas. Si yo estoy, es que no sentí su presencia, no importa que no sienta su presencia, eso es muchas veces solo una satisfacción o buscar satisfacer una necesidad muy humana, que no es necesariamente mala, pero que tampoco nos lleva muchas veces a la comunión con Dios, porque pensamos que si no siento bonito, entonces no estuvo Dios, porque en muchas iglesias se está moviendo al emocionalismo, siente la presencia, siente bonito, siente esto, y se nos ha olvidado enseñar, es decir, no te muevas por lo que sientes, muévete por lo que sabes, por lo que se te está enseñando, y si Dios es un Dios fiel, es un Dios que no abandona, es un Dios que cumple sus promesas, entonces ¿de qué nos preocupamos? Sí hay preocupación, sí, pero nos debe de llegar nuevamente a la mente lo que sabemos
para que podamos reponernos, para que podamos salir de esa preocupación y volver a caminar con el Señor. Y más adelante otra vez nos vamos a desanimar, vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer abandonar todo, pero nuevamente recordamos lo que ha prometido Dios, las promesas que dio, que hemos estado viendo en Romanos, esas promesas del Evangelio, de darnos a su Espíritu Santo, de justificarnos delante de Él, de ser adoptados como sus hijos. Eso lo sabemos, más allá de lo que yo sienta, más allá de lo que mis ojos vean. Él prometió que iba a estar con nosotros y está con nosotros. Ni una sola de las promesas que el Señor Jesús les dio a sus discípulos quedó sin cumplir. Les cumplió todas las promesas. Les dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar y que les iba a enviar al Espíritu Santo, y les cumplió todo. Y es más, no solamente lo cumplió, estuvo él ahí para recordarle las promesas. Cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice, está el Señor Jesús hablando con sus discípulos y les dice, ya ha resucitado, había muerto, lo habían sepultado, había resucitado, y les dice, no se vayan de aquí hasta que reciban la promesa del Padre, la cual escucharon de mi propia boca. ¿Y qué pasa un tiempo después? Viene el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Él lo prometió, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, Él va a estar con nosotros, Él no nos va a abandonar, aunque insisto, sí, va a haber momentos de duda, va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de desesperanza, pero no nos quedemos en nuestros sentimientos. Y no es que sentir esté malo, pero sí cuando mis sentimientos gobiernan más allá que el conocimiento que tenemos de Dios. En Hebreos, justamente con los hermanos que les digo que estamos estudiando, aprendimos que la fe, esa confianza que tenemos en Dios, no viene de otra forma, o crece de una manera muy amplia conforme conocemos a Dios. Mientras no conozcamos a Dios, vamos a pensar que Dios nos puede abandonar, que Dios tal vez no va a cumplir, que Dios se descuidó, quizá esté atendiendo a otro hermano más importante que yo. No es que lo haya, sino que así lo pensamos, porque para Dios todos los que creemos en Él somos sus hijos. Entonces, conforme conocemos más a Dios, más nuestra fe se afianza en Él. Entonces, mis hermanos, no lo digo esto con juicio a Juan el Bautista, como que, ay, ¿por qué dudó? Porque todo nos ha pasado, y yo creo que nosotros hemos dudado muchas más veces de lo que lo hizo Juan, pero creamos, sigamos confiando en el Señor, sigamos aferrándonos a su palabra, a sus promesas, a lo que Él ha dicho, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces tengamos esa confianza y dejémonos de mover, de verdad, mis hermanos, por el sentimentalismo. Siento o no siento la presencia, pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Que cuando creíste, recibiste al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en ti, aunque este día no haya sentido nada diferente, Él está en ti, porque así lo dijo Dios. Es un sello, es unas arras que está el Espíritu Santo en nosotros, es decir, es algo que no se puede quitar. Entonces, mis hermanos, confiemos en el Señor, sigámonos aferrando a Él. Nuestra vida está en sus manos, y de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar. Así es que, mis hermanos, pues confiemos en el Señor, sigamos conociéndolo para que nuestra fe cada vez esté más firme, y aún en los momentos de duda podamos seguir agarrados a Él, y sea Él quien sostenga nuestra vida. Así, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Seguimos estudiando la carta a los Romanos. Que tengan un bendecido fin de semana. Descansen. Muy buenas noches.